Pero las estupideces de Piñera, las piñericosas, y ya digo, incluso su corrupción no son razón para abrir esa caja de los truenos, esa posibilidad de cambiar toda la realidad. Todas las razones que se esgrimían contra Hugo Chávez son válidas aquí. Una constituyente puede hacer hasta que las mujeres no sean mujeres y que los hombres no sean hombres. Y de hecho creo que algo de eso, por lo que he visto en el promocional de 31 minutos, hay. Bueno, pues hay que huir de los canales en los que lo que nos están... Iba a tararear otra confusión mía, como lo de Herta Frankel y Herta Müller, porque confundo a Horst Wessel... me he perdido completamente. Vamos a ver, no quiero... ¿Cuál es mi confusión? Y voy a intentar dejar de hacer ruidos. No enseño con qué porque no es estético. De hecho, incluso he tenido la necesidad de beber agua, pero no lo voy a hacer porque tengo una botella espantosa que no quiero que quede para la posteridad. En todo caso, creo que en siguientes disertaciones lo que debería traerme sería una copa de agua cristalina, incluso de un cristal bien tallado, y mostrarla en cámara y así poder beber, porque estéticamente la botella de agua desde luego no merece. Bueno, pues siempre he confundido muchas cosas, muchísimas cosas, pero confundo a Horst Wessel, que era lo que tenía intención de tararear para indicar de qué van esos canales hispanistas que se basan básicamente la estética hispanista, la historiografía hispanista. Para entenderla simplemente tendríamos que hacer una cosa. Nos cogemos el judaísmo en la música de Wagner, ese palizón que le pega a quien menos lo merecía, ni más ni menos que a Mendelssohn, que ya hemos dicho que si tenemos a Bach es por él, y va Wagner a tirarlo en el suelo y a reventarlo a patadas por ser judío, cosa que él es, se lo confesó a Nietzsche. Él es judío, es el típico judío antisemita, que es un formato muy... Eso también sale en Los Simpsons, cuando el payaso Krusty descubre que no es judío y dice, vaya, entonces solo soy un antisemita sin más, y entonces lo abraza Rainer Forstkassel, que podría estar perfectamente editando Metapedia, pero en este caso estaba paseando bajo la lluvia. Bueno, pues confundo siempre a Horst Wessel con Horst Geckela. Se llama así, ¿verdad? Sí, Horst Geckela, que no, el pobre pues solo es un filólogo o algo así, estoy viendo lo que hay en Dialnet. Tiene convergencias europeas en el léxico español, acerca del problema de las lagunas léxicas, el campo léxico de las partes del discurso. Bueno, este es Horst Geckela y lo confundo siempre con Horst Wessel. No, Horst Wessel es el protomártir nazi que lamentablemente fue un caso aislado. Podrían haberse llevado por delante a toda la tropilla y nos habríamos ahorrado bastante. No sé si esto es discurso de odio, decir que hubiera estado bien que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la República de Weimar hubieran acabado con el partido nazi. ¿Eso es delito de odio? ¿Se puede odiar a los nazis? Lo que dice uno de los Blues Brothers en la primera película, claro que esa, lo que dice uno de los Blues Brothers, odio a los nazis de Illinois, ¿eso es delito de odio? Porque lamentablemente yo comparto esa afirmación, yo también odio a los nazis de Illinois y a todos. Son cuestiones muy complejas. En Estados Unidos ya sabemos que un abogado judío consiguió el derecho a los neonazis para manifestarse en un barrio de supervivientes del Holocausto, pero la legislación ha cambiado bastante, no lo sé. Realmente no lo sé. En todo caso, yo recomiendo, por supuesto, evitar todos esos canales que lo que llevan escondido es el procedimiento mental del judaísmo en la música de Wagner, sustituyendo, o sea, haciendo un mero y simple trueque de palabras. Donde dice judío, ponemos protestante, y si es de un nivel cultural inferior, anglo,
Los anglos son los enemigos, son los malísimos de la historia. Si son más cultos, luteranos. Y si son así como más de necesidades educativas especiales, los anglos. Y la perspectiva alemana la cambiamos por la perspectiva española. Entonces, haciendo esos meros cambios en el judaísmo en la música de Wagner, pues ya nos sale lo que muchos llaman, desde luego erróneamente y usurpando muchas palabras, el hispanismo filosófico. Eviten, por favor, estos canales que parece que van a hablar de Rosalía de Castro, de Cervantes, pero al final solo hablan de que los españoles somos cojonudos, somos los mejores, lo hemos hecho todo, los griegos nos comen las pelotas y los ingleses ya ni te cuento, y además con este léxico, y además usando un léxico muchísimo más soez incluso de lo que yo he empleado, y a todas horas, porque así se ganan adherentes, se ganan público. Es lo que descubrió el Opus Dei, pero que les quedó como el taco intempestivo. Me decía un amigo que se reconocía durante mucho tiempo, durante el franquismo, a un opusino en un intento proselitista, en un intento de ganarse feligresía, por el taco intempestivo, que era el taco que sus directores espirituales le habían dicho que tenía que meter para ganarse a la chaviza, para hacerse simpático y ganarse a la muchachada, a la chavalada. Y entonces sus discursos, me decía mi amigo, eran algo así como sí, porque entonces Jesucristo, cosas que no venían a cuento para intentar hacer teodicea, para hacer el mensaje un poco más atractivo. Bueno, pues eso. Decía que si hemos aprendido a no desperdiciar nuestro tiempo de vida en esta tierra con pendejadas o mamadas, o bueno, ya hemos dedicado, yo no uso léxico soez en mis disertaciones, se habrán dado cuenta, lo evito, mi público no lo merece, ya hemos disuelto nuestro cupo, disuelto y resuelto nuestro cupo de palabras soeces a propósito de la pintura y descripción de la retórica habitual entre los hispanistas filosóficos. No voy a usar más, entonces, digamos, necedades, prescindamos de las necedades, de lo hinchado, vayamos a la fibra sin nada de grasa. Y bueno, era necesaria una nueva entrega de esta aguja para navegar YouTube, para recomendar el canal de Editrama, de Gonzalo Herralde, donde tenemos las entrevistas de Soler Serrano en el programa A Fondo a colosos de la literatura, la pintura, la escultura, la música, la ciencia, el cine y por alguna extraña razón a Julio Iglesias, que también está en la... Raramente se da en ellas puntadas sin hilo, aunque es cierto que hay personajes que no son excesivamente animados, como Juan Carlos Onetti, que como escritor es interesante, pero no como orador, créanme. Yo veía habitualmente estas entrevistas, debería retomarlo, porque como he estado enfermo, como no puedo ir al gimnasio, tengo que hacer todas las operaciones que me permiten diferenciarme de un celentérea o de una esponja de mar, las tengo que hacer en mi cuarto. Entonces tengo los instrumentos esenciales, y mientras hacía deporte o ejercicio, mejor dicho, porque deporte realmente no tengo aquí una pista de atletismo, mientras me ejercitaba en mi habitación y tenía las manos atadas o alguna parte del cuerpo atada y no podía leer o quería aprovechar bien mi tiempo, especialmente si estaba echando los bofes y estaba quedándome sin resuello y estaba al borde de una imagen de la muerte. Quería aprovechar bien mi tiempo y quería que cada segundo en el que yo tenía que estar estimulado por lo exterior para olvidar que me estaba machacando, quería que cada segundo contase, valiese y fuese útil. Entonces yo lo que escuchaba, y tengo que volver a eso, lo que escuchaba eran las conversaciones, las entrevistas de Editrama, que en realidad son las del programa A Fondo. Y entonces el estar escuchando a Damaso Alonso continuamente me daba la sensación de que no estaba perdiendo mi tiempo, como por cierto sí tendría esa sensación en un gimnasio escuchando reggaetón o las basuras que pone
en los gimnasios, sobre lo cual yo creo que debería legislarse. Debería haber un pacto de Estado sobre la música en los gimnasios. Bueno, pues en lugar de escuchar ay papi, sí, ay dale más, ay dale, métemela toda, pues en lugar de eso yo escuchaba a Dámaso Alonso, por ejemplo. Así que, en suma, dejen de discutir en internet con desconocidos y de comportarse como si tuvieran 12 años, que es la edad que suele dar Ricardo Alcaraz. Es como los poetas medievales que hablaban, no valía una arveja, no valía una... Hay cosas muy raras que no valen nada en el mester de clerecía, pero bueno, sí, una arveja, no, cosas así, ¿verdad? Pues dejen de discutir sobre cosas que no valen una arveja, ejemplo clásico del mester de clerecía, como si fueran niños de 12 años, ejemplo clásico de Ricardo Alcaraz, y escuchen a Borges, a Fellini, a Dalí, a Cela, a Pla, a Cortázar, a Guayasamín, a Alberti. Incluso no me escuchen a mí, escuchen a esta gente. Bueno, como dice el arcipreste de Hita, citando a Catón, pero no Catón el viejo, no Catón el joven, el que se suicidó en Zama, en Zama, estoy confundiendo con Aníbal. La mujer de Catón el joven, Porcia, se suicidó comiendo carbones encendidos, con lo cual no sé si eso es una demostración de pobreza energética. O Catón el joven se suicidó en Útica, claro, por eso lo de Catón... perdón, nació en Útica, eso es, nació en Útica, por eso Catón de Útica. ¿Pero dónde se suicidó? Se suicidó vamos a ver, gobernador en Chipre... ¿Qué estoy viendo? Wikipedia, no se podía saber, qué sorpresa. Reacciones tras su muerte, sí, ya, que Pravda, que Gramma protestó. César estando en Útica... parece ser que en Útica, precisamente, sí, que se suicidó en Útica. Nació en... nació en Roma, hombre, nació en Roma, y murió en Útica, por eso lo de Catón de Útica, vale, Catón de Útica, pero no Catón el viejo, no Catón el censor, el de Rem Tene, Verba Sequentur y tantas otras frases que nos alegran la vida, y del Tratado de Agricultura en el que dice la canción que tenemos que cantar si nos luxamos alguna extremidad. No Catón el joven que se opuso a la tiranía de César, sino Catón el de los dísticos, de los dística catonis. Recuerda el arcipreste de Hita los dística catonis a propósito de aquello de que hay que interponer en las preocupaciones algo de alegría, porque si no, mucho cuidado pon. Bueno, pues hay que a veces alternar lo serio con lo jocoso, con lo liviano, con lo ligero, y naturalmente yo recomiendo escuchar con toda atención estas conversaciones, pero si resultan muy densas, siempre hay, y he recomendado bastantes, canales humorísticos, ligeros, programas de marionetas para hallar el debido alivio. El arco, como decían los confucianos a los moístas, el arco no puede estar siempre tenso, que por cierto también se dice en los dichos de los padres del desierto, atribuidos no ya a los confucianos, evidentemente, sino a San Juan el Bautista, San Juan el precursor. Bueno, pues téngase esto en cuenta como principio fundamental de una aguja de navegar YouTube, que a veces hay que ver cosas muy serias, profundas y densas, y otras pendejadas, pero no del tipo de las del hispanismo filosófico, que por cierto me mantengo, y vuelvo a repetir, me mantengo en que una de las funciones principales de YouTube es ver vídeos de Gustavo Bueno. Puedo subir la apuesta y decir que también de Gustavo Bueno hijo, también de Pelayo García Sierra, de Tomás García, de unos cuantos más, pero por Dios, vean los vídeos originales de la Fundación Gustavo Bueno, vean los vídeos de Gustavo Bueno y de aquellos que se ocupan de ser escolásticos de la obra de Gustavo Bueno, que es una cosa que bueno, es un oficio en vías de extinción, pero los compañeros, ¿verdad?, los discípulos, no los
sí, digamos, los apóstoles de Gustavo Bueno. No hagan caso de los discípulos y menos de los de esos otros que eran 70 o 70 y pico. Estaban los apóstoles, los 73 discípulos o los que fueran. Es que los discípulos importan tanto que a pesar de ser algo fundamental en la historia del cristianismo, yo ahora mismo ni me acuerdo de cuántos eran los 70 discípulos, eran 70 al final. No, lo que importa son los apóstoles, que son pocos. El hijo de Gustavo Bueno, Tomás García y poco más. Que huyan como de la peste y como si olieran pólvora u olieran azufre de todos esos derivados con los que muy pacientemente debaten estos santos apóstoles, pero lo hacen por una convención y por la propia naturaleza del Gustavo Buenismo, que es dialogar con todos. Gustavo Bueno siempre dialogó con todos, por muy locos o por muy necios o por muy mal de la cabeza que estuvieran. Lo que pasa es que, claro, ese dialogar con necios hizo un efecto llamada y muchos de ellos no solo vinieron a dialogar, sino que se quedaron allí y encima asumieron como un aborto, como dice San Pablo de sí mismo, asumieron como un aborto la defensa de las doctrinas del maestro. Entonces, no sé si lo he dicho ya alguna vez, hay que ver las series originales, no las derivaciones que son malas copias. Hay que ver Seinfeld, no hay que ver Friends. Hay que ver... bueno, en realidad es que casi todas las series que han venido después han sido copia de Seinfeld. Incluso diría... Bueno, la única excepción, la única ruptura de esta norma sería... pero claro, es el mismo autor. Hay que ver Los Simpsons, sí, pero hay que ver mucho más Futurama. Futurama hay que verlo muchísimo más de lo que se ve. Bueno, pues son advertencias que considero útiles, ciertamente. Que no se puede estar todo el tiempo viendo conferencias densas y discursos serios, sino que también hay que ver estupideces, pero estupideces conscientes de que lo son, hechas por humoristas profesionales y no por humoristas involuntarios. Y estupideces hechas por estupideces obras de un bufón y no de un palurdo. O sea, de un profesional. Hay que dejar el humor a los profesionales. Eso por un lado. Y por el otro, que siempre hay que ir a los originales. Siempre hay que ir a los originales y no hay que perder tanto tiempo con las copias, a no ser que las copias aventajen en mucho al modelo, cosa que es rara. En el caso de Calcetín con Rombos Man en 31 minutos ya hemos dicho que aventaja al modelo original que es Legumán, pero de todas maneras eso no se puede saber sin conocer a Legumán. Es un caso raro, ¿verdad? En general hay que conocer los originales. Y los originales de muchos canales que han derivado en puro nazismo, en esa doctrina desde luego tan vilipendiada y tan odiada y con razón por Gustavo Bueno, que por cierto decía que veía en Nietzsche lo que... Pero eso lo decía en una conferencia más bien informal, casi en los minutos de descuento. Yo creo que en un estudio más serio no simplificaría tanto. Pero bueno, naturalmente Gustavo Bueno odiaba el nazismo y odiaba el supremacismo, el creerse mejor por haber nacido en un lugar determinado. Y era un imperialista a su modo, desde luego que no era el de Doors, pero estaba más cerca de Doors que de Vox. Estaba más cerca de Doors que de las pretensiones ridículas, e incluso Vox está mucho más lejos, está muy lejos de su origen, que es Alianza Popular. Fraga era un conservador, por lo tanto un pesimista, y lo decía por ejemplo en su Anti-Maquiavelo, era un pesimista, decía que hay problemas que no tienen remedio. Yo no sé por qué se llamaba anti-Maquiavelo, porque en general casi todas las doctrinas anti-maquiavélicas, en realidad si uno hace una buena lectura de Maquiavelo, son maquiavélicas. Pero bueno, Fraga y Alianza Popular tenían ese tesoro de los conservadores que es el pesimismo y el realismo. Y en cambio Vox es un partido entusiasta. El entusiasmo es una cosa completamente de izquierda, si a mí no me interesa nada, me sobra. Vox es un partido entusiasta y quiere que nos enorgullezcamos del Imperio Español y así como
Alberto Schomer, les sugirió a los de Alianza Popular: ¿qué tal si les hago unas fotos con unas espadas y unos escudos, haciendo notar como que ustedes son los más carpetobetónicos, los más conservadores y también un poco los más beligerantes? Y Fraga lo vio bien claro desde una perspectiva autoirónica, desde una perspectiva humorística, porque era pesimista y realista, y reírse un poco de él pues le parecía bien. En cambio, Abascal tiene esa famosa fotografía con un morrión asomando por un balcón en la sede de Vox, y tiene la cabeza llena del imperio español, y que somos estupendos, porque es entusiasta, y encima es entusiasta por una cuestión étnica. Para mí, eso es fascismo. Y yo, cuando voto a un partido de derechas, quiero votar a un partido conservador y no a un partido fascista. Así que, por favor, retírenme el fascismo de YouTube y de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Sean menos entusiastas, orgullezcanse menos por haber sido un cigoto exitoso, porque su vida como espermatozoide terminó triunfalmente entrando como Mehmed II en Constantinopla, y pueden llamarse Al-Fatih por haber abierto el óvulo, cosa que ningún otro ser humano ha hecho, ¿verdad? Todos los seres humanos han tenido por lo menos esa primera victoria de entrar como espermatozoide en el óvulo, pero no creo que eso sea un motivo para sentirse orgulloso, ni tampoco de haber entrado en un óvulo español o en un óvulo hispano, sí, porque también hay de estos nazis que deberían llamarse más bien morenazis, porque no coinciden con ninguno de los principios de la raza de los nazis, pero sin embargo tienen ideas nazis. Caramba, como los propios nazis, porque Goebbels era un tullido, Göring era un gordo, pero esto es habitual en todos los que intelectualmente se adhieren a una doctrina que demuestra que son superiores a los demás por alguna u otra razón. Hay una famosa foto creo de los años 70, de unos miembros del Ku Klux Klan, unos con capirote, otros no, comiendo perritos calientes, y algunos parecen ballenas andantes, claro, la raza superior. ¿Qué decir del independentismo catalán, de Junqueras diciendo que los catalanes tienen que ver racialmente más con Francia que con ellos, haciendo sus cábalas raciales, cuando, Dios santo, Junqueras y Quim Torra no son un modelo, desde luego? Claro, es que ese es el problema, como se sienten inferiores por su propio pensamiento, porque ellos se miran en el espejo y dicen: hombre, físicamente podría estar mejor, podría ser más inteligente, que entre nosotros confesemos que muy lúcido no estoy. Pues ¿cómo pueden ser superiores por delegación? ¿Cómo pueden llegar a una superioridad subrogada? Pues perteneciendo a una raza superior. Entonces, Goebbels en sí pues no es un hombre superior, no es el Übermensch, pero ahí viene lo de Gustavo Bueno diciendo que en Nietzsche está Hitler. Bueno, pues él mismo no, pero como es ario, y es ario porque él lo dice y le sale de las... Bueno, pues ya es superior, ya está. Pues lo mismo con el supremacismo blanco estadounidense, con el independentismo catalán frente a los vagos del sur, y por supuesto también en ese hispanismo filosófico que se postula como superior a los protestantes anglosajones, seguidores de Lutero, a los rubios, etcétera, etcétera, que al final no es más que una cara más del mismo racismo, del mismo fascismo que a mí me sobra abiertamente. Entonces, cuidado con estos canales, hagan el análisis. Iba a decir de construcción, pero bueno, iba a decir de construcción porque hablan tan mal de todos los filósofos que no son ellos, que hasta Derrida me acaba cayendo bien. Bueno, pues hagan el análisis, descompongan los elementos de todos esos vídeos y entiendan por qué se les dice lo que se les dice, y seguramente se acabarán dando cuenta de por qué la Metapedia recomienda esa lista de figuras, ¿cómo lo llama? Figuras discordantes, díscolas, no. Figuras, vamos a ver, figuras, figuras de la contracultura de la Internet, eso es. Cuidado con las figuras de la contracultura de la Internet,
analicemos por qué nos dicen determinadas cosas y qué quieren conseguir de nosotros, haciendo que nos sintamos orgullosos por algo tan sencillo como haber nacido españoles o varones o blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, diviértanse con YouTube, no sean nazis, tampoco comunistas y por favor, no me sean peronistas.